Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie imagina que una hija ejemplar sea capaz de convertir la vida de su propia madre en un infierno silencioso. Ella tenía 75 años, vivía encerrada, herida, y aún así nadie la escuchaba. Pero lo más impactante no es lo que sufrió, sino quién fue el que Dios envió para rescatarla. Y no era una persona. Una verdad que pocos creen, una señal divina que cambió su destino, y una lección que podría salvar tu vida o la de alguien que amas. Quédate hasta el final. Esta historia te va a romper por dentro. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde de esas que parecen no tener prisa. El sol caía a plomo sobre el pueblo de San Rafael del Río, un lugar chiquito, con calles de tierra, casas coloridas y gallinas cruzando las banquetas como si fueran dueñas del lugar. El calor se metía por las ventanas abiertas y el silencio solo era interrumpido por el canto de un gallo rezagado o por los ladridos de algún perro buscando sombra. En la casa de la esquina, la más grande del barrio, con rejas negras brillantes y macetas de geranios rojos en cada ventana, vivía Milagros Mendoza, una señora de 75 años que parecía invisible para todos. Alta, delgada como un suspiro, cabello blanco recogido en un chongo mal hecho y una piel tan arrugada como el tiempo mismo. Caminaba lento, con pasos arrastrados, y usaba un vestido beige de esos que ya pasaron por demasiadas lavadas. Sus ojos, antes vivos, ahora parecían mirar hacia adentro, como si ya no esperaran nada de la vida. Ese día, como todos los demás, estaba en el suelo, arrodillada, con una cubeta de agua sucia y un trapo viejo. Frotaba las baldosas de la sala con fuerza, aunque su cuerpo ya no diera más. A su lado, un ventilador viejo apenas giraba, empujando aire caliente que no aliviaba nada. Sus manos temblaban, y cada vez que estiraba los brazos, se notaban los moretones en su piel pálida. Pero nadie en San Rafael del Río sabía eso. Nadie lo veía, porque detrás de esas paredes había una historia que nadie imaginaba. ¿Ya acabaste con el pasillo o tengo que hacerlo yo también?, gritó una voz femenina desde el comedor. Era Natalia Hurtado Mendoza, su única hija, una mujer de 42 años, de cabello negro planchado, delgada, elegante, siempre con ropa formal y labios pintados de rojo. Su presencia imponía. Tenía una sonrisa afilada para los vecinos y un tono dulce cuando hablaba por teléfono con sus clientes. Era abogada en un despacho de la ciudad, pero en casa esa voz cambiaba. Se volvía dura, filosa, cargada de rabia. Milagros no contestó, solo bajó la cabeza y siguió tallando el piso. «Contéstame, mamá, no te hagas la sorda», volvió a gritar Natalia, acercándose con pasos firmes, taconeando fuerte contra el mármol del suelo. «Ya casi termino, hijita. Solo me falta la esquina», susurró Milagros, apenas levantando la mirada. «¿Ya casi? Llevas horas ahí y sigue igual de sucio. ¿Qué te cuesta hacer algo bien por una vez en tu vida?» Natalia se agachó de golpe y le arrebató el trapo de las manos. Milagros se cubrió instintivamente como si esperara algo más, pero su hija solo suspiró con desprecio, se levantó y tiró el trapo contra la pared. «Tienes suerte de que la gente me ve como una buena hija, porque si por mí fuera, te dejaría en un asilo y me olvidaría de ti. Pero no. La pobre Milagros tiene que quedarse aquí para que los vecinos piensen que soy un ángel», dijo riendo, mientras se alejaba hacia la cocina. La casa olía a cloro, pero también a tensión, a silencio obligado, a secretos pesados. Desde la ventana de la sala se veía la calle principal. Pasaban vecinos, saludando de lejos, niños corriendo, un carrito de paletas sonando su campana. Todo parecía normal desde afuera, incluso bonito. Nadie se imaginaba que dentro de esa casa cada día era una prueba de resistencia para una mujer que ya no tenía fuerzas ni para pedir ayuda.
Milagros se apoyó contra la pared y respiró hondo. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. «Perdóname, señor, pero ya no aguanto», murmuró en voz baja, apenas audible, como si hasta sus oraciones fueran castigadas en ese lugar. Había fotos familiares en las repisas, una de cuando Natalia era niña, con trenzas y sonrisa traviesa. Otra donde las dos salían abrazadas en una boda hace años, cuando aún podían mirarse sin dolor. Pero esa cercanía ya no existía. Se había desvanecido con los años, reemplazada por desprecio, rabia y palabras que dejaban heridas más profundas que cualquier golpe. En el cuarto de Milagros no había espejo. Ella misma lo había retirado. No quería ver en su rostro el reflejo de lo que había permitido, de lo que había callado. Esa tarde, como todas, terminaba igual, con Milagros sirviendo la cena, comiendo sola en la cocina, mientras su hija veía la televisión en el sofá, riéndose de cosas que a ella ya no le causaban gracia. Luego, el silencio, la noche y otra oración susurrada entre dientes, con los ojos cerrados, pidiendo una salida, un milagro. «Si aún estás ahí, Dios mío, si todavía me ves, mándame una señal», dijo con voz temblorosa mientras apagaba la luz de su cuarto. Esa fue la noche en que algo cambió, pero ella aún no lo sabía, ni tú tampoco. El sol seguía alto en el cielo de San Rafael del Río, pintando sombras alargadas sobre las paredes de las casas. Afuera, el día avanzaba con la misma tranquilidad de siempre. Doña Eloísa barría su banqueta con ritmo lento, mientras don Chucho afinaba su guitarra en la esquina. Y justo frente a todos ellos se escuchó el crujido de una puerta elegante abriéndose. Natalia Hurtado Mendoza salió de su casa como todos los días a las 4 en punto de la tarde. Su cabello negro azabache perfectamente alisado caía sobre su saco de lino blanco. Sus labios rojos encendidos combinaban con las uñas impecablemente pintadas y su bolso de marca colgaba de su brazo como un trofeo silencioso. Caminaba con pasos firmes y seguros, como quien sabe que tiene el mundo a sus pies. «Buenas tardes, don Chucho, doña Eloísa, qué gusto verlos», dijo con una sonrisa amplia mientras saludaba con la mano. «Ay, Natalia, siempre tan educada, hija». «Se ve preciosa, como siempre», respondió doña Eloísa con una mezcla de cariño y admiración. «¿Y cómo sigue su mamá?», preguntó don Chucho con voz pausada. «Ahí va, mi viejita. La cuido lo mejor que puedo, aunque ya sabe usted que es difícil a veces. Pero uno hace lo que puede con amor, ¿verdad?», dijo Natalia bajando un poco la mirada, como si el tema le doliera. Y así, sin que nadie se diera cuenta, tejía con delicadeza una imagen perfecta de hija ejemplar. Cada palabra, cada gesto, cada suspiro, cuidadosamente medido. Todos en el pueblo pensaban que Natalia era el orgullo de San Rafael, una mujer trabajadora, inteligente, siempre limpia, siempre amable. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie podía imaginar siquiera, era que esa amabilidad se apagaba en cuanto cerraba la puerta de su casa. Ya en la ciudad, en su oficina del centro, Natalia era reconocida como una de las abogadas más persuasivas del despacho Hurtado y Asociados. Sus compañeros la respetaban, sus clientes la buscaban con insistencia y su jefe confiaba en ella ciegamente. «Eres una máquina, Natalia, nunca fallas», le decía su jefe con una palmada en el hombro. Ella respondía con una sonrisa contenida, porque sabía que afuera era intocable, que nadie dudaba de ella, que su reputación era tan limpia que podía ocultar cualquier cosa debajo de la alfombra, incluso el infierno que hacía vivir a su madre. Pero no siempre fue así. Natalia no nació con esa dureza en el alma. De niña era risueña, con trencitas y vestidos floreados, corriendo por el jardín mientras Milagros le tejía muñecas de trapo y le cantaba canciones inventadas. La pequeña solía abrazar a su madre con fuerza, dormir a su lado, pedirle que no se fuera nunca. «Tú y yo siempre juntas». «Sí, mami», decía con voz dulce. Pero los años pasaron. La adolescencia llegó con rebeldía.
Luego vinieron las malas compañías, los novios que lastimaban, las deudas, los sueños frustrados. Y de pronto, Natalia parecía haber guardado todo su resentimiento en un solo lugar, su madre. En casa, la realidad era otra. La misma Natalia que saludaba a los vecinos con sonrisa encantadora, se transformaba en una mujer amargada, impaciente, hiriente. No me hables como si me conocieras. Tú no sabes lo que es tener que cargar con alguien que solo estorba, le gritaba a Milagros mientras dejaba caer las llaves sobre la mesa. Yo solo quiero ayudarte, no quiero causarte problemas, decía la señora con voz bajita, temblando. ¿Ayudarme? Ayudarme sería morirte ya, soltaba Natalia con crueldad mientras se servía una copa de vino. Afuera nadie sospechaba nada. Nadie preguntaba por qué Milagros ya no salía al mercado, por qué su ropa siempre tenía las mismas manchas, por qué su sonrisa había desaparecido. Una tarde, la señora Carmen, vecina de enfrente, se acercó a Natalia con una bolsa de pan recién horneado. Ten, hijita, para que no tengas que cocinar hoy. Sé que cuidar a un adulto mayor no es fácil, le dijo con ternura. Ay, doña Carmen, no sabe cuánto se lo agradezco. Mamá ha estado un poco complicada estos días. Pero aquí estoy yo, siempre fuerte, haciendo lo que toca, respondió Natalia recibiendo el pan con una sonrisa angelical. Milagros, que alcanzó a escuchar desde la ventana, solo bajó la mirada, porque no tenía fuerzas para gritar la verdad, porque en su corazón aún guardaba una esperanza, una chispa, de que esa hija que alguna vez la llamó Mami, con amor, volviera a verla con ternura. Pero Natalia se había perdido en su propio reflejo, un reflejo construido con aplausos, elogios y mentiras, un reflejo que no permitía grietas, porque detrás de esa fachada perfecta vivía una mujer rota, incapaz de amar sin herir. Y esa noche, como todas, Milagros cenó sola en la cocina. Mientras Natalia reía con una copa en la sala, viendo novelas y criticando a los personajes, como si su propio guión no fuera el más cruel de todos. Pero Dios ya estaba viendo todo, y lo que el pueblo aún no sabía era que muy pronto los ojos se abrirían, y esa imagen perfecta comenzaría a resquebrajarse. El reloj de la cocina marcaba las 2 de la madrugada, cuando Milagros abrió los ojos, con el corazón latiendo fuerte y una lágrima fresca deslizándose por su mejilla. El silencio de la casa era profundo, solo roto por el zumbido del refrigerador viejo y algún que otro crujido de la madera. Afuera, el viento soplaba leve entre los árboles de la calle Benito Juárez, arrastrando hojas secas y secretos que nadie escuchaba. Milagros se sentó en la orilla de la cama con dificultad. Cada movimiento era un pequeño esfuerzo. Sus rodillas crujían, sus manos temblaban y el lado derecho de su costilla dolía al respirar. El moretón todavía estaba fresco, cubierto bajo el camisón deshilachado que usaba desde hace años y que ella misma había cosido más de 20 veces. Se levantó despacio, descalza, y caminó hasta una pequeña mesita donde estaba su Biblia, cubierta de polvo. No la tocaba desde hacía semanas. Pero esa noche, algo dentro de ella necesitaba leer algo, una palabra, una señal, lo que fuera. Abrió el libro al azar, con dedos torpes, y sus ojos se clavaron en una página marcada. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Milagros cerró los ojos. Su corazón se apretó. Llevaba años clamando, años esperando que algo cambiara, pero el silencio parecía más fuerte que nunca. Se sentó de nuevo y sacó de debajo del colchón un pequeño pañuelo de flores desteñidas. Lo apretó contra el pecho. Ese pañuelo era de su esposo, don Julián, fallecido hacía ya más de 10 años. Él siempre había sido su refugio. Un hombre noble, campesino, de manos fuertes y voz suave. Habían criado a Natalia con lo poco que tenían, enseñándole valores, respeto, fe. Pero desde que él murió, todo cambió.
La primera vez que Natalia la empujó, no fue con las manos, fue con las palabras. «Siempre te hiciste la mártir», le gritó una tarde después de perder un juicio importante. «Tú no sabes nada de esta vida, vieja ignorante». A Milagros le temblaron las piernas, pero no dijo nada. La segunda vez fue con una taza de café caliente. Cayó sobre su brazo por accidente mientras discutían. Milagros tuvo que vendarse sola en el baño. No dijo nada, y así fueron los días. Un golpe invisible tras otro. Una cadena de humillaciones que solo ella podía ver, porque todo era secreto. Todo quedaba dentro de esas paredes. El pueblo entero creía que Milagros no salía por salud, por vejez, pero la verdad era que Natalia no le permitía salir, ni siquiera a la tiendita de la esquina. «¿Y si te caes? ¿Y si me haces quedar mal con los vecinos?», decía Natalia mientras le quitaba las llaves del portón. A veces, Milagros pasaba las tardes sentada junto a una de las ventanas del segundo piso, viendo la calle desde las cortinas. Veía pasar a los niños rumbo a la escuela, al panadero con su bicicleta, al señor del gas gritando con su altavoz. Y aunque podía ver el mundo, no podía tocarlo. Una tarde, escuchó a una niña que caminaba con su mamá. «Mira, mami, ahí vive la señora que nunca sale, la que cuida a su hija enferma», dijo la niña inocente. «Sí, hija, Dios bendiga a esa mujer. ¡Qué ejemplo de paciencia y amor!», respondió la señora sin saber que la verdad era otra. Milagros sintió que el alma se le partía. No por el comentario, sino por la mentira, porque todos creían que Natalia era la enferma, cuando la enfermedad estaba en su corazón. Una noche, mientras lavaba los platos en la cocina, Natalia entró furiosa. «¿Ya viste lo que hiciste? ¿Rayaste la cacerola nueva con la cuchara? ¿Cuántas veces tengo que decirte que no toques mis cosas?», gritó, empujándola contra la alacena. El golpe la hizo tambalear. Cayó al piso y por unos segundos pensó que no se levantaría, pero lo hizo. Con el cuerpo dolorido y los ojos llenos de lágrimas, se apoyó en la encimera y se incorporó. Y mientras Natalia salía de la cocina murmurando insultos, Milagros sintió algo nuevo en el pecho, una mezcla de tristeza y dignidad, como si su alma le estuviera diciendo: «Ya basta». Esa noche volvió a su cuarto, encendió una veladora y rezó como cuando era niña. «Dios mío, si de verdad me ves, si de verdad escuchas, muéstrame que no estoy sola. Mándame aunque sea una señal, algo que me diga que no estoy olvidada». Apretó el pañuelo de don Julián contra su rostro y lloró en silencio, por los años perdidos, por la hija que ya no reconocía, por la vida que se le escapaba entre suspiros. Pero esa oración, a diferencia de otras, no se perdió en el aire. Algo, en algún lugar del cielo, se activó, porque Dios, aunque a veces guarda silencio, nunca deja de mirar, y las cicatrices que nadie ve también son vistas por Él. Era mediodía en San Rafael del Río, y el calor caía con fuerza sobre los techos de lámina y las calles polvorientas del pueblo. Adentro de la casa, el ventilador del pasillo giraba lento, como cansado de tanto girar, y el único sonido que se escuchaba era el del trapeador escurriendo en el balde de agua sucia. Milagros estaba sola. Natalia había salido temprano a una audiencia y no regresaría hasta la noche. El silencio era extraño, casi incómodo, pero también era una especie de alivio. Milagros decidió aprovechar la calma para limpiar el cuarto del abuelo Julián. Aquel cuarto había permanecido cerrado por años. Nadie entraba, nadie hablaba de él, pero esa mañana algo la empujó a hacerlo. Tal vez fue el recuerdo de su esposo, tal vez fue la necesidad de sentir que aún podía tomar decisiones por sí misma. Abrió la puerta con esfuerzo, la bisagra chirrió como si protestara por haber sido molestada. Un olor a madera vieja, polvo y nostalgia llenó el aire. Todo estaba cubierto con sábanas, la cama, el buró, la mecedora. En la pared, colgado con clavos torcidos, aún estaba el sombrero de don Julián.
Milagros lo miró con ternura. Se acercó, lo acarició y sintió que el corazón se le apretaba. «Ay, Julián, cómo me haces falta», susurró cerrando los ojos. Se arrodilló frente a un baúl de madera que tenía seguro oxidado. Lo forzó un poco y al abrirlo encontró un montón de papeles viejos, fotos en blanco y negro, una navaja oxidada y un cuaderno con la letra de su esposo. Pero detrás del baúl notó algo extraño, una ranura en la pared, apenas visible por la sombra que proyectaba el sol al filtrarse por la cortina rota. Milagros se acercó, empujó con la mano temblorosa y la pared crujió. Era una pequeña puerta de madera, delgada, baja, como para pasar agachado. Estaba cubierta de telarañas y olía a encierro. La miró como si estuviera viendo una salida a otro mundo. Esa puerta conectaba al antiguo patio trasero, un terreno que había sido olvidado con los años, invadido por maleza y espinos. Don Julián solía decir que era su refugio, y aunque nadie entraba ahí desde su muerte, aún conservaba una reja de madera que daba a la parte trasera del callejón Las Gardenias, donde los vecinos raramente pasaban. Milagros se quedó en silencio un buen rato. Sus dedos rozaban la orilla de la puerta. Su mente viajaba entre recuerdos, temores y una voz interna que no la dejaba en paz. «¿Y si te escapas?». El pensamiento la asustó. Ella, una mujer de 75 años, escapándose por una puerta olvidada como si fuera una niña traviesa. ¿A dónde iría? ¿Quién la recibiría? ¿Qué haría si Natalia la encontraba? Pero luego se miró los brazos, las marcas, el moretón en el costado, las rodillas raspadas de tanto limpiar, y sintió que el miedo a quedarse era más grande que el miedo a irse. Se levantó como pudo, regresó a su cuarto y preparó una pequeña bolsa con lo indispensable: su pañuelo con flores, la Biblia, una foto de su esposo, una botella de agua y un pedazo de pan que guardaba del desayuno. No llevó más. Al caer la tarde, volvió al cuarto de Julián. Cerró la puerta detrás de ella. Caminó en silencio, empujando la puertecita con ambas manos. El chirrido pareció gritar más fuerte que su propio corazón, y del otro lado, la luz del sol la cegó por un instante. El terreno estaba cubierto de ramas secas, maleza y tierra agrietada, pero también había margaritas silvestres creciendo entre las grietas. El viento olía a libertad y a polvo viejo. Milagros cruzó, bajó por el sendero hasta llegar a la reja. Estaba vieja, pero no cerrada. La empujó con fuerza y salió al callejón. Nadie la vio, nadie sospechó. Solo un perro callejero levantó la cabeza y la miró, como si entendiera lo que estaba pasando. Y ahí de pie, bajo el sol del crepúsculo, con los pies temblando y el alma en llamas, Milagros tomó aire y se dijo a sí misma: «No sé a dónde voy, pero ya no vuelvo». Dio el primer paso, luego el segundo, y aunque sus piernas apenas la sostenían, no se detuvo, porque cuando una mujer que ha sido rota en silencio durante años decide caminar hacia su libertad, no hay muro, ni puerta, ni hija que pueda detenerla. Y esa puerta olvidada no solo era una salida, era el principio de algo que ni ella misma imaginaba. El sol del mediodía quemaba sin piedad la piel frágil de Milagros, que caminaba sin rumbo por el camino de tierra que salía del callejón Las Gardenias hacia los campos secos de las afueras de San Rafael del Río. No había sombra, no había señales, solo el silbido del viento y el crujido de sus sandalias gastadas sobre la grava caliente. Su respiración era entrecortada, y cada paso que daba parecía arrancarle un suspiro de dolor. Pero no se detenía. A su alrededor, el paisaje era un espejo de su alma, seco, agrietado, cansado. Los árboles torcidos por el viento parecían figuras solitarias, igual que ella. En algún rincón lejano, un cuervo graznó, y un grupo de chicharras acompañaba con su canto insistente el paso tembloroso de la anciana. Milagros llevaba una bolsa pequeña colgada al hombro. Dentro, el pañuelo con flores de su esposo,
una Biblia desgastada, una botellita de agua caliente por el sol y un pedazo de pan duro, nada más, porque cuando se escapa del miedo, lo que menos importa es lo material. De vez en cuando miraba hacia atrás, con el corazón encogido, como si esperara ver la silueta de Natalia viniendo por ella. Pero no había nadie, solo el silencio y el eco de su propia decisión. Señor, no sé a dónde me llevas, pero yo ya no podía quedarme, murmuró mientras apretaba su rosario con los dedos. Las lágrimas le ardían en los ojos. No sabía si era por el sol, el dolor físico, o la mezcla brutal de miedo y libertad que la sacudía por dentro. Nunca había salido tan lejos sola, nunca había estado tan vulnerable, pero también nunca se había sentido tan viva. El camino la llevó por un sendero polvoso que bordeaba los cultivos abandonados. Las montañas a lo lejos eran apenas sombras borrosas. Su visión comenzaba a fallar, su cuerpo pedía descanso, pero su alma seguía empujándola hacia adelante. Pasaron las horas. Las nubes comenzaron a cubrir parte del cielo, y un viento más fresco empezó a soplar entre los matorrales. Milagros ya no sabía si era martes o jueves, si eran las 3 de la tarde o las 5. Solo sabía que tenía que seguir, pero su cuerpo no pudo más. Cayó de rodillas junto a un viejo cerco de alambre oxidado. Se sujetó del tronco seco de un mezquite y se dejó caer sentada en el suelo. Los pies le sangraban, tenía ampollas abiertas y las piernas le temblaban sin control. Cerró los ojos. Su rostro estaba rojo por el sol. Apenas podía respirar. Y ahí, en medio de la nada, al borde de la desesperación, levantó la mirada al cielo con voz rota. ¿Dónde estás, Dios mío? ¿Te acuerdas de mí o también me soltaste? El viento sopló más fuerte. Las hojas secas giraban a su alrededor, como si el mundo mismo estuviera respondiendo en susurros. Milagros abrazó sus rodillas, temblando, y se cubrió el rostro con las manos. Ya no tenía fuerzas, ya no tenía dirección, ya no tenía esperanzas. Y justo cuando todo parecía acabarse, se escuchó un sonido inesperado. Clop, clop, clop. Primero suave, luego más cerca, luego más firme. Milagros alzó la cabeza confundida, con los ojos entrecerrados por el sol. El sonido se acercaba desde la colina. No era un motor, no eran pasos humanos, era otra cosa, algo familiar, algo que traía consigo una energía distinta. Entonces lo vio. Una figura imponente apareció sobre el sendero polvoso, entre los rayos del sol. Un caballo marrón, de pelaje brillante, cuerpo musculoso y ojos enormes, oscuros como la noche y llenos de luz al mismo tiempo. Caminaba con paso firme, como si supiera exactamente a dónde iba, como si viniera buscándola. Milagros se quedó inmóvil. El caballo se acercó lentamente. No relinchó, no corrió. Solo se detuvo frente a ella y bajó la cabeza olfateando el aire con suavidad. Parecía observarla con una dulzura casi humana, una compasión difícil de explicar. Era como si entendiera. Ella, con manos temblorosas, estiró los dedos y tocó su hocico. El animal no se movió, se dejó tocar. Cerró los ojos y respiró profundo, como si también estuviera aliviado de encontrarla. ¿Tú también estás solo?, susurró Milagros con voz quebrada. El caballo dio un paso más y con delicadeza rozó su rostro con el suyo. Un gesto suave, cálido, inexplicable. En ese instante todo cambió. El miedo se disolvió, el dolor se hizo pequeño, el silencio se volvió compañía, y ese animal, salido de quién sabe dónde, se convirtió en su primer abrazo en años. Milagros rompió en llanto. Pero no era un llanto de tristeza, era un llanto de rendición, de descanso, de gratitud. Porque cuando el alma está al borde del abismo, a veces no hace falta una ambulancia, ni una patrulla, ni un vecino. A veces basta un caballo. Y ahí, bajo la luz del mediodía, en medio del polvo y la soledad, Milagros supo que no estaba sola. Porque cuando uno camina por fe, aunque no vea el camino,
Dios ya está del otro lado, esperando con algo que no esperabas, pero que siempre necesitaste. El viento comenzaba a levantar polvo en los campos secos de las afueras de San Rafael del Río, como si la tierra misma se estuviera despertando después de años de silencio. Las nubes se deslizaban despacio por el cielo, filtrando los rayos del sol, que seguían cayendo intensos sobre el rostro sudado y agrietado de Milagros. Ella seguía sentada al pie del mezquite, con la espalda curvada por el cansancio y el alma hinchada por lo que acababa de pasar. Frente a ella, de pie, majestuoso, imponente y al mismo tiempo sereno, el caballo marrón seguía observándola como si la conociera desde siempre. No llevaba silla, no tenía riendas, era libre, un ser salvaje, pero no mostraba miedo, ni agresividad. Todo lo contrario, había en él una paz que desarmaba. Milagros se limpió las lágrimas con la manga del vestido sucio y habló sin pensar, como si le hablara a una persona. No sé de dónde saliste, criatura, pero si tú eres lo que Dios me mandó, gracias. El caballo bajó el hocico, olfateó su cabello blanco y luego dio un pequeño resoplido que le hizo cosquillas en la mejilla. Milagros soltó una risa breve, débil, pero verdadera. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía una risa nacer desde adentro. En ese momento, algo dentro de ella se encendió. Con esfuerzo, apoyada en el tronco, se levantó. El caballo dio un paso atrás, sin alejarse. Era como si le cediera espacio. Milagros, con las rodillas temblando, acarició su cuello cálido y murmuró: «Tú no tienes idea, pero hoy me salvaste la vida». El animal soltó un leve relincho, suave, como si respondiera. Luego giró la cabeza, mirando hacia el este. La mirada se volvió tensa, atenta. Milagros frunció el ceño. «¿Qué pasa?». Y fue entonces que lo escuchó. Primero el rugido de un motor, luego la voz, ese grito agudo, lleno de furia. «¡Mamá! ¡Sal de donde estés!». Milagros sintió que el corazón se le detenía. Natalia la había encontrado. Los pasos de la camioneta se oían más cerca, el polvo se levantaba. El caballo alzó la cabeza. Sus músculos se tensaron. Sus orejas giraron hacia el sonido. Milagros dio un paso atrás, nerviosa, con el cuerpo sudando frío. La camioneta negra frenó de golpe al pie del camino. La puerta se abrió de un golpe y de ella salió Natalia con los ojos encendidos, el maquillaje corrido por el calor y una rabia en el rostro que no parecía humana. «¿Cómo te atreviste a irte así?», gritó avanzando con pasos rápidos. Milagros no respondió. Tenía el pecho apretado. El aire no le llegaba. Natalia levantó la mano, señalándola. «Te metiste en un problema, viejita. No tienes idea de lo que acabas de hacerme. ¿Qué va a pensar la gente si te ven así como una vagabunda?». Pero justo cuando dio otro paso para acercarse, un relincho poderoso cortó el aire. ¡Sí! El caballo, que había permanecido inmóvil, dio un salto hacia el frente, colocándose entre Milagros y Natalia. Su cuerpo se tensó, sus patas se afirmaron con fuerza sobre la tierra, el hocico se alzó, los dientes se mostraron y los ojos se encendieron con una luz que no parecía de este mundo. Natalia se detuvo en seco. ¿Qué es esto?», balbuceó sorprendida. El caballo relinchó de nuevo, aún más fuerte, un grito animal que se sintió como una advertencia sagrada. Natalia retrocedió un paso, como si el suelo se le moviera. Su voz ya no sonaba segura, se quebraba. «Quítate del medio, es mi madre, ella se viene conmigo», exigió, aunque su tono temblaba. El caballo avanzó otro paso, bajó la cabeza y escarbó con una de sus patas delanteras, como un guardián que no piensa moverse. Y en ese instante, Milagros lo entendió todo. Ese animal no había llegado por casualidad. Era un enviado, un protector, un ángel sin alas, pero con patas fuertes y alma pura. Natalia intentó dar la vuelta, rodear al caballo, pero cada vez que lo hacía, él se movía, se interponía, se colocaba en medio, no dejaba que se acercara.
Entonces la hija gritó con rabia: «¡Maldito animal! ¿Qué te pasa? ¡Quítate!», y dio un paso hacia él con la mano alzada, como si fuera a golpearlo. El caballo se alzó en dos patas, relinchando con una fuerza tan impresionante que el eco llegó hasta el pueblo. Su silueta alzada contra el sol era la imagen de la justicia misma. Natalia cayó de espaldas al suelo, gritando: «¡Ah! ¡Está loco! ¡Está loco!». Pero no estaba loco. Solo estaba defendiendo lo que ningún humano había querido proteger. Milagros, con el corazón latiendo como nunca, se acercó al caballo y colocó una mano sobre su lomo. «Ya, tranquilo, ya hiciste suficiente», susurró con la voz entrecortada. El caballo bajó las patas, respiró hondo y se quedó quieto. Natalia se levantó despacio del suelo, llena de polvo, pero sin una sola herida. Su orgullo, en cambio, ese sí había sido herido. Por primera vez, no tenía el control. Por primera vez alguien, aunque fuera un animal, se había atrevido a enfrentarla. Miró a su madre con ojos de odio, pero Milagros ya no bajó la mirada. La vio directo a los ojos, con firmeza, con calma. «No vuelvas a buscarme, Natalia. Ya no te tengo miedo». Y ahí, entre el campo seco, el sol ardiente y el guardián de cuatro patas, se rompieron años de cadenas invisibles. Porque a veces, cuando nadie te defiende, cuando todos callan, cuando el dolor se vuelve parte del paisaje, Dios te envía un ángel, uno que relincha, que protege, que no necesita palabras para decir: «Ya no estás sola». El polvo seguía suspendido en el aire, como si hasta la tierra se negara a olvidar lo que acababa de suceder. Natalia seguía en el suelo, con el rostro cubierto de sudor, tierra y una expresión que no se le había visto nunca: miedo verdadero. No era el tipo de miedo que siente quien se enfrenta a una bestia. Era el miedo del que por primera vez pierde el control de alguien que creyó tener en sus manos para siempre. El caballo marrón permanecía firme frente a Milagros, como un muro vivo. Su pecho subía y bajaba lentamente, pero sus ojos no se apartaban de Natalia ni por un segundo. Estaba alerta, determinado, respiraba fuerte, como si aún contuviera parte de esa energía divina que lo había impulsado a proteger. Milagros se mantenía detrás de él, con la espalda erguida, el cabello blanco despeinado por el viento, pero con una dignidad tan grande que parecía flotar en el aire. La mujer, que hace unos días lavaba el piso de rodillas mientras era humillada, ahora estaba de pie en silencio, pero poderosa. Natalia se puso de pie lentamente. Su vestido claro, antes impecable, ahora estaba cubierto de manchas de polvo y pasto. Sus tacones estaban torcidos y su mirada llena de rabia contenida. «No puedes hacerme esto, mamá», dijo entre dientes con la mandíbula apretada. «¿Sabes todo lo que sacrifiqué por ti? Yo te mantengo, yo te doy techo, comida, todo». Milagros no respondió. El caballo giró la cabeza apenas unos grados, observando a su hija con una mezcla de calma y advertencia, como si le dijera con el cuerpo: «Piénsalo bien antes de hablar». «No te hagas la víctima», siguió Natalia cada vez más agitada. «Tú siempre has sido la que manipula con sus silencios. Toda la vida me hiciste sentir menos». Milagros respiró hondo. La voz le salía suave, pero firme como nunca antes. «Yo nunca quise hacerte sentir menos, hija. Lo que hice, lo hice con amor. Pero el amor no justifica lo que me hiciste tú». Natalia apretó los puños, sus labios temblaban. «¿Y ahora qué? ¿Vas a vivir en el monte con este animal? ¿Te crees libre por caminar unas cuadras? Tú sin mí no eres nadie». Un murmullo lejano interrumpió su monólogo. Voces, pasos, gente. Desde el sendero de tierra que conectaba con el pueblo, comenzaron a aparecer rostros. Primero fueron niños curiosos, luego dos vecinas, después don Chucho, caminando con bastón. Todos traían los ojos bien abiertos y el ceño fruncido. El relincho del caballo se había escuchado hasta en la plaza, y las campanas de la iglesia no habían parado de sonar después del escándalo.
en San Rafael del Río, eso era suficiente para alertar a todo el barrio. «Ahí está doña Milagros», gritó una niña, corriendo al frente con un vestido de flores. «Y un caballo gigante la está cuidando». Natalia volteó con horror al ver a los vecinos acercándose. Tragó saliva. Su máscara de perfección comenzó a deshacerse. Doña Eloísa se llevó la mano al pecho. «Dios mío, ¿es ella?» «Pero si la dábamos por desaparecida», murmuró otra señora. Natalia dijo que se había ido sola, que estaba con un familiar. ¿No fue eso lo que dijo? Natalia retrocedió un paso. Su cara perdió color. Milagros, en cambio, se adelantó un poco. Su cabello bailaba con el viento. El caballo la siguió, paso a paso, sin dejar de interponerse entre ella y su hija. Una mujer joven del pueblo alzó la voz. «¿Está bien, doña Milagros? ¿Necesita ayuda?» Milagros asintió con una sonrisa leve, pero no respondió. Su silencio ahora no era miedo, era paz. Natalia giró la cabeza a todos lados. Sentía cómo las miradas comenzaban a pesar. Ya no eran ojos admiradores, ahora eran ojos que dudaban, que preguntaban, que se atrevían a ver más allá de las apariencias. Don Chucho, con su voz cascada, fue quien lo dijo en voz alta. «Siempre pensé que había algo raro en esa casa, siempre tan cerrada, siempre tan silenciosa. Pero ella decía que cuidaba a su mamá, ¿no?», preguntó otra vecina. «Hasta le llevamos pan». Natalia alzó la voz, nerviosa. «Ya basta, no tienen derecho a juzgarme, ustedes no saben nada de mi vida». Pero esta vez nadie la defendió, y ahí, en medio del campo, Natalia entendió algo que jamás había imaginado. El control no lo es todo. Puedes manipular palabras, vestir de marca, poner sonrisas para el pueblo, comprar respeto con regalos, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, y a veces lo hace con un relincho. Milagros cerró los ojos por un instante, agradeció en silencio. Sintió por primera vez que la justicia de Dios no siempre llega con ruido. A veces llega en forma de caballo, con patas firmes, con mirada limpia, con valentía pura. Natalia bajó la cabeza. Ya no quedaban palabras. El pueblo había visto demasiado, y lo que antes era un secreto encerrado entre paredes, ahora era un susurro que ya no se podía callar. La tarde comenzaba a pintarse de naranja, y el cielo sobre San Rafael del Río se cubría de nubes tenues que dejaban pasar la luz del sol como si fueran mantas de algodón. El aire olía a tierra caliente y hojas secas, pero en el ambiente se respiraba algo más, algo espeso, eléctrico, como si todo el pueblo estuviera conteniendo la respiración. En medio del camino de tierra, rodeada por vecinos que se acercaban con pasos cautelosos y miradas inquietas, Milagros seguía de pie junto al caballo marrón. A su lado, el animal no había dejado de vigilar, firme, en silencio, con una quietud poderosa que parecía contener siglos de sabiduría. Natalia, en cambio, ya no hablaba. Había perdido el color del rostro y el brillo de superioridad que la acompañaba siempre. Su ropa estaba arrugada, el maquillaje corrido, y sus manos temblaban mientras veía a la gente formar un semicírculo en torno a su madre, no a ella. «¿Pero qué pasó aquí?», preguntó el padre Esteban, que acababa de llegar con el rosario enredado en la muñeca y un sombrero blanco cubriéndole la cabeza calva. Venía con paso rápido, preocupado, tras escuchar los rumores que volaban de casa en casa. Una de las vecinas, doña Carmelita, fue la primera en hablar. «Padre, algo no anda bien». La señora Milagros apareció aquí toda maltratada, sin zapatos, temblando, y ese caballo la está protegiendo como si fuera un ángel. «¿Pero no que estaba en casa de una prima?», dijo una muchacha joven. «Eso fue lo que Natalia me dijo ayer». Todos voltearon hacia Natalia. Ella abrió la boca para responder, pero el nudo en su garganta fue más fuerte. Yo la estaba cuidando. Ella se escapó. No está bien de la cabeza», intentó justificar, pero la voz ya no le salía con fuerza. Milagros dio un paso al frente, y por primera vez en muchos años no habló bajito, no pidió permiso.
No se tapó la boca. Habló como mujer, como madre, como sobreviviente. No me escapé, padre. Me fui porque no aguantaba un día más. Un silencio profundo cayó sobre todos. Solo se oía el resoplido lento del caballo. Mi hija no me cuidaba, continuó Milagros. Me encerraba, me insultaba, me golpeaba cuando nadie la veía. Y yo aguanté, porque uno piensa que el amor todo lo puede. Porque creí que algún día volvería a ser la niña que crié con canciones y cuentos. Pero ya no podía más. Dios sabe que no podía más. Doña Eloísa se llevó las manos a la boca. Virgencita Santa, susurró. Y nosotras creyendo que la trataban como reina. Yo la vi un día, dijo tímidamente una señora del fondo. La vi desde mi azotea. Natalia la empujó en el patio, pero pensé que era un accidente. No quise meterme. Los ojos del pueblo se abrieron aún más. Y yo la escuché llorar una noche, gritando bajito, añadió otra. Pero pensé que era la televisión. ¡Ay, Dios mío! La voz de Milagros no temblaba. Ya no. Yo no quiero venganza, dijo. Solo quiero paz. Quiero vivir los años que me quedan sin miedo, sin esconder los moretones, sin tener que pedir permiso para mirar por la ventana. El padre Esteban se acercó, le puso una mano en el hombro y bajó la cabeza. Milagros, te fallamos todos. Nadie te protegió, nadie preguntó. Nos dejamos llevar por las apariencias. Natalia intentó hablar, pero su voz fue ahogada por los murmullos que comenzaban a surgir. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó una muchacha. ¿La vamos a dejar así como si nada? No, hija, dijo el padre con firmeza. Esto no puede quedarse así. Una mujer con uniforme del centro comunitario sacó su celular. Yo ya llamé a la autoridad. Esta señora necesita atención médica y alguien tiene que responder por lo que le hicieron. Natalia retrocedió. No pueden hacerme esto. Es mi madre. Ella está confundida. Todo esto es un malentendido. Está manipulando a todos, hasta a ese animal salvaje. Pero nadie respondió, porque cuando la verdad sale del alma de quien ha sufrido en silencio, no hay disfraz que la pueda cubrir. Entonces, como si entendiera lo que estaba ocurriendo, el caballo marrón se adelantó. Caminó despacio hacia Natalia, no con agresividad, no con amenaza, solo caminó. Pero cada paso que daba parecía pesar como si fueran sentencias, como si dijera sin palabras, aquí termina tu poder. Natalia se echó hacia atrás, tropezó con una piedra y cayó de rodillas. Nadie la ayudó, nadie se acercó, porque por más que doliera aceptarlo, el pueblo ya no estaba de su lado. Y en ese momento, bajo el cielo ardiente del atardecer, San Rafael del Río entendió algo que cambiaría para siempre la forma en que miraban a las mujeres mayores, a las silenciosas, a las que parecían frágiles, que el dolor no siempre grita, pero siempre deja señales, y que si no se mira con el corazón, a veces el corazón se pudre sin que nadie lo note. El cielo ya se vestía de colores cálidos. Un atardecer profundo bañaba los campos de San Rafael del Río con tonos dorados, naranjas y morados, como si el universo estuviera pintando un nuevo comienzo para alguien que había vivido demasiado tiempo en sombras. Después del revuelo, las autoridades llegaron. Natalia fue escoltada en silencio. No hubo resistencia, solo una mezcla de rabia y vergüenza en sus ojos. Su imagen impecable, construida con años de mentiras, se deshacía como arena entre los dedos. El pueblo entero había visto, había escuchado, y lo más importante, había creído en la palabra de Milagros. Pero lo que sucedió después fue un acto que ningún castigo legal podría igualar. Fue justicia con alma, con manos humildes, con corazón de pueblo. Entre los curiosos que se acercaron aquel día estaba la familia García, una pareja sencilla con 2 niños pequeños y un corazón del tamaño del cielo. Don Agustín, un campesino de manos curtidas y sonrisa sincera, y su esposa, doña María Teresa, una mujer de voz suave,
cabello trenzado y mirada de madre que abraza con solo mirar. «Doña Milagros», dijo Teresa, acercándose con respeto. «Nuestra casa es pequeña, pero si usted quiere, puede venir a quedarse con nosotros el tiempo que necesite». Milagros parpadeó sorprendida. «No quiero molestar, de verdad. No quiero ser carga para nadie». «No es molestia, señora», interrumpió Agustín con voz firme. «Usted merece algo más que paredes frías. Merece un hogar con cariño». La decisión fue tomada en ese instante. El caballo marrón, como si también lo entendiera, dio media vuelta y comenzó a caminar en dirección al rancho de los García. Milagros lo siguió, y con cada paso que daba se sentía menos pesada, como si el alma, por fin, comenzara a sanar. El rancho de los García quedaba al borde del pueblo, entre árboles de durazno y caminos de piedra. Tenía un corral modesto, una cocina que olía a tortillas recién hechas y una mesa de madera larga donde siempre había lugar para uno más. Ahí fue donde Milagros encontró no solo un techo, sino calor humano, espacio para respirar y algo que creía perdido: sentido. Las primeras noches dormía con una mezcla de gratitud y miedo. El cuerpo le temblaba por costumbre. Se despertaba sobresaltada con ruidos, como si Natalia pudiera entrar en cualquier momento. Pero poco a poco, el silencio de esa casa se volvió diferente. Era un silencio que no daba miedo, era paz. Teresa le prestó ropa limpia, la ayudó a bañar sus heridas con hierbas medicinales y le preparaba té de manzanilla cada noche antes de dormir. «Usted no tiene que decirnos nada, doña Milagros», le decía. «Aquí no preguntamos, aquí se respeta». Los niños, Toñito y Clara, se encariñaron rápido con la señora del cabello blanco. Le llevaban flores, le hacían dibujos y la escuchaban contar historias bajo la sombra del árbol de mango en el patio. Milagros volvía a sonreír, y esa sonrisa, aunque frágil, iluminaba más que el sol del mediodía. Pero lo más sorprendente fue el caballo. El animal marrón se instaló en el corral del rancho sin que nadie lo ordenara. Nunca intentó huir, nunca se puso bravo. Comía con calma, se dejaba acariciar y dormía cerca de la ventana del cuarto de Milagros, como si supiera que aún debía cuidarla. «¿Cómo se llama, abuela?», le preguntó Clara una tarde, mientras lo acariciaban. Milagros pensó por un momento, viendo esos ojos profundos del animal. «Se llama Ángel», dijo con voz suave. Toñito sonrió. «Ángel el caballo, está padrísimo». Con el paso de los días, vecinos del pueblo comenzaron a visitar a Milagros. Algunos pedían perdón, otros solo querían saludar, y muchos solo escucharla, porque su historia ya no era solo suya. Era la voz de muchas otras mujeres que también habían callado demasiado tiempo. En una de esas visitas, el padre Esteban la invitó a hablar en la iglesia. Al principio, Milagros dudó, pero luego, de pie frente al altar, con la Biblia en la mano y el rosario en el pecho, se atrevió. «Durante años creí que Dios se había olvidado de mí», dijo, «pero entendí que a veces, cuando más solos nos sentimos, es cuando Él más cerca está. A veces no llega con truenos ni milagros de película. A veces manda un caballo, y con eso basta». La iglesia entera se puso de pie y aplaudió. Desde entonces, Milagros se convirtió en una figura querida, no por lástima, sino por respeto. Ella no volvió a ser la mujer invisible. Ahora era la mujer que había vencido el miedo, que había sobrevivido al silencio, que había sido testigo del amor más puro, encarnado en un animal que llegó cuando más lo necesitaba. Y cada vez que alguien le preguntaba cómo había logrado seguir adelante, ella solo sonreía y respondía: «Cuando ya no pude más, Dios me prestó fuerza en forma de relincho». El cielo estaba despejado. El aire olía a tierra mojada por la tormenta de la noche anterior, y los rayos del sol caían suaves sobre los cerros que rodeaban San Rafael del Río. Era una de esas mañanas que parecen recién nacidas. Todo se sentía limpio, sereno, diferente. En el corral del rancho de los García, el caballo marrón, Ángel, caminaba tranquilo,
moviendo la cola de un lado a otro mientras los niños lo cepillaban con cuidado. Su mirada era la misma de siempre, firme, profunda, pero ahora cargada de calma, como si también él supiera que lo peor ya había pasado. Y justo en la banquita de piedra frente al árbol de mango se encontraba ella, Milagros Mendoza, con su vestido azul celeste, el cabello recogido con una trenza suelta y el rosario colgando del cuello. Sus manos descansaban sobre las piernas y sus ojos, ahora sin miedo, miraban hacia el horizonte con una mezcla de gratitud y asombro. Habían pasado varias semanas desde aquel día en que su verdad sacudió al pueblo, desde que la mentira se desmoronó y la dignidad floreció. A Natalia, tras una breve investigación y los testimonios del pueblo, se le impuso una medida de restricción y fue obligada a recibir tratamiento psicológico, además de enfrentar un proceso por abandono y maltrato. Ya no podía acercarse a su madre, ya no podía controlar nada. Por primera vez, la justicia, la verdadera, no la que se redacta en oficinas, se hizo presente en forma de compasión, acción comunitaria y verdad sin adornos. Pero Milagros no vivía pensando en eso. Ella había decidido no cargar con odio, no quería venganza, no quería castigos eternos. Lo que quería era vivir lo que le quedaba en libertad, en paz, en fe. Una mañana, Teresa, la esposa de don Agustín, se le acercó con un té caliente. «¿Durmió bien, doña Milagros?» «Como cuando era niña», respondió ella con una sonrisa. «Solo que ahora los sueños no me despiertan con susto, sino con esperanza». Teresa le acarició el hombro y se sentó a su lado. «Hay algo en usted, señora, algo que inspira». Milagros bajó la mirada con humildad. «No sé si es inspiración, hija, pero sé lo que es haber tocado fondo. Y también sé lo que es levantarse, poquito a poquito, con la ayuda de Dios, y de un caballo que nadie esperaba». En los domingos siguientes comenzó a recibir visitas constantes. Mujeres de otras comunidades venían a escucharla hablar en la capilla, en la plaza o incluso bajo ese árbol que ya parecía sagrado. Algunas lloraban, otras compartían sus propias historias. Y muchas solo querían verla, porque verla era recordar que sí se puede renacer después de haber sido enterrada en vida. «Yo también fui callada por años», le dijo una anciana con la voz temblorosa. «Verla a usted me dio valor para hablar. Yo también pensé que el maltrato era mi culpa», confesó otra, «pero usted me enseñó que no se trata de aguantar, sino de sanar». Y Milagros las escuchaba, las tomaba de la mano, les regalaba palabras dulces y silencios acogedores. Ya no era solo una víctima, era un testimonio vivo de fe, resistencia y renacimiento. Una tarde, el padre Esteban le llevó un obsequio, una placa de madera tallada a mano, con letras doradas que decían: «Donde el amor y la fe rompieron las cadenas». La instalaron en la entrada del rancho, y cada vez que alguien pasaba por ahí, se detenía a leer. Algunos hacían la señal de la cruz, otros se quedaban unos minutos en silencio, pero nadie pasaba indiferente. El caballo ángel se convirtió en un símbolo. Los niños del pueblo decían que era mágico. Algunos le dejaban manzanas, otros le susurraban secretos, y en las noches tranquilas, él solía acostarse junto a la ventana de Milagros, como si supiera que aún tenía una misión: recordarle todos los días que no está sola. Una de esas noches, Milagros se recostó en su cama, con una mantita tejida por Teresa cubriéndole los pies. La luna entraba por la ventana como una lámpara suave. Afuera, Ángel resoplaba bajito, y ahí, entre el silencio y la brisa, ella oró: «Gracias, Señor, porque cuando todos me olvidaron, tú me recordaste, porque cuando ya no tenía fuerzas, me mandaste un amigo con 4 patas y un alma más limpia que la de muchos humanos, porque cuando pensé que mi vida se había acabado, tú me mostraste que apenas estaba comenzando». No pidió nada, no se quejó, solo agradeció.
porque entendió que la justicia de Dios no siempre llega en truenos o castigos, sino en forma de libertad, de nuevas oportunidades, de gente buena que aparece cuando uno más lo necesita, y a veces incluso de un caballo que relincha como si viniera del cielo. Y así, bajo el cielo estrellado de San Rafael del Río, con el alma en paz y el corazón más joven que nunca, Milagros volvió a vivir, no como antes, sino mejor, más libre, más fuerte, más suya. Gracias de todo corazón por haber llegado hasta el final de esta historia. Si esta historia tocó tu alma, te invitamos a reflexionar. ¿Cuántas personas como Milagros están sufriendo en silencio cerca de ti, sin que nadie lo note? ¿Y tú? ¿Te has callado demasiado tiempo por miedo? ¿Qué pasaría si hoy decides dar ese primer paso hacia tu libertad, tu paz, tu renacimiento? La vida no siempre nos manda ángeles con alas. A veces llegan con relinchos y mirada noble. Lo importante es estar dispuestos a escucharlos y abrir la puerta que tanto tiempo tuvimos cerrada. Cuéntanos en los comentarios, ¿te has sentido alguna vez como Milagros? ¿Crees que los animales pueden ser instrumentos de Dios en nuestras vidas? Queremos leerte, acompañarte y compartir contigo este espacio de esperanza. Y si esta historia te inspiró, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias que conmueven, sanan y transforman. Aquí seguimos contando lo que muchos callan, porque cuando las voces se levantan con fe, nada las puede detener. Nos vemos en el próximo video.